Hola a todos, en este video estaremos considerando las asignaciones destacadas del 26 de febrero al 3 de marzo de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos para esta semana. Sean bienvenidos. Esta semana tenemos la lectura de Salmos 11 al 15. Y una de las ideas centrales de la lectura y de la reunión tiene que ver con la violencia y la esperanza que Dios nos da del fin de la violencia. En la primera sección Tesoros de la Biblia estaremos escuchando y aprendiendo en un discurso que lleva por tema Imagínese en un nuevo mundo lleno de paz. Como se aprecia en esta fotografía, hasta las fieras salvajes están en un estado que no afectan, que no dañan a las personas. Luego pasamos a la sección Perlas Escondidas, donde podremos responder cuál es una trampa peligrosa que podríamos caer incluso los cristianos. Veremos cómo, y de una vez podemos responder, esta trampa peligrosa es la falta de temor de Dios. Es decir, alguien puede tener un gran conocimiento de Dios, puede ser una autoridad religiosa, reconocida, pero puede ser el caso que no tenga temor de Dios y esto lo lleve a envolverse en actos de maldad y de corrupción. Esto le ha ocurrido a muchos líderes religiosos en nuestros días y no es algo nuevo, pues eso también le pasó, le tocó vivirlo a los primeros discípulos de Jesús, a los primeros cristianos, a manos de los líderes religiosos de su día, del Sanedrín. La mayoría de ellos tenían conocimiento de Dios, tenían autoridad, pero no tenían temor de Dios. Y eso los llevó a actuar de una manera como la Inquisición actuó con personas que cuestionaban lo que les enseñaban porque era antibíblico. Luego pasamos a nuestra vida cristiana, es la tercera y última sección. El tema número 8, la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Estaremos analizando algunos principios que pueden ayudarnos, a pesar de que Enoc vivió en una época de mucha violencia. Él no se armó de lanzas, no se armó de armas, sino su mejor arma fue Jehová. Eso es un tema muy interesante. Y luego estaremos concluyendo con el estudio del libro de esta semana que, como ya mencioné, tiene que ver ahora el momento en que Esteban se defiende ante los más de 70 que estaban frente a él que formaban el Sanedrín. Sin embargo, he de decirles, todo ese juicio era un fraude, como lo fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Era un fraude. Todo estaba previamente arreglado para declarar culpable al inocente. Y llama mucho la atención, no era un tribunal romano, no era un tribunal no religioso, al contrario, eran los líderes religiosos, eran la autoridad religiosa, los que se denominaban los representantes de Dios en la tierra, los que estaban actuando de una manera tan malvada y tan corrupta, tan antibíblica, pues una de las cosas que Dios detesta es el falso testimonio, declarar culpable a un inocente y viceversa declarar inocente a un culpable. Esa ha sido la tendencia de los líderes religiosos en tiempos bíblicos y lamentablemente en tiempos modernos. Vamos a ver entonces a aprender de la defensa de Esteban y otras lecciones que su ejemplo nos deja a nuestro día. Una vez más sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y arrancamos con el primer discurso que lleva por tema Imagínese en un nuevo mundo lleno de paz. ¿Ha sido usted alguna vez víctima de alguna injusticia de parte de alguna autoridad gubernamental, por ejemplo? ¿Le ha tocado alguna vez vivir una situación injusta e inesperada como un robo, un asalto incluso? Son situaciones que llegan
no avisan y dejan cierto trauma. Algunos no sobreviven, otros no salen con vida de este tipo de situaciones. Y últimamente esto se ha vuelto algo recurrente, no solo en países tercermundistas o que no se han desarrollado o subdesarrollados, sino incluso en lugares como la primera potencia mundial, ocurren este tipo de situaciones y de injusticias. ¿Cuál es el punto de estos ejemplos? Está claro que el sistema ha colapsado. Los sistemas de este mundo, los sistemas económicos, los sistemas, entre comillas, y de nombre de justicia, han colapsado. Cuando un gobierno que está en funciones está sufriendo este tipo de protestas, las personas tapando las carreteras, realizando este tipo de protestas en todas partes, tapando lugares, etcétera. Eso ya no es un gobierno, eso es un desgobierno. Y queda claro que una cosa trae a la otra, ya que al no respetar el orden público ocurren actos de violencia, actos vandálicos como un efecto dominó, y estos son los fundamentos aparentemente de este sistema que están colapsando. La ley, el orden, la justicia y, por qué no decirlo, la religión también. Cuando estos se corrompen, reina completamente el caos social, el desorden social, desaparecen las garantías que de alguna manera protegen a cada ciudadano, y es una situación que el rey David también vivió. Si vemos el Salmo 11, 2 y 3, él dijo: mira cómo tensan el arco los malvados, colocan sus flechas en la cuerda para disparar desde la oscuridad a los que son rectos de corazón. Cuando los fundamentos son demolidos, ¿qué puede hacer el justo? Y es una muy buena pregunta. ¿Qué puede hacer usted como justo cuando está viendo cómo delante de usted el sistema está colapsando? Es como si el mal dominara sin ningún freno. Están las autoridades, están los que en teoría deberían de velar por el bien público, y quizás hasta algunos de ellos están atados de mano o participan en este tipo de actos. Y nuevamente sale al aire la pregunta del rey David: ¿qué puede hacer el justo en una situación como esta? Bueno, es importante estar seguros de que el cambio que tanto esperamos, solamente Jehová lo puede traer. En el Salmo 11:5, el rey David escribió: Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Esto nos enseña que el nuevo mundo que Dios traerá no será en nada parecido al mundo que vivimos hoy, que vemos a nuestro alrededor. El mundo violento que conocemos está a la espera del día de juicio de Jehová y de la destrucción de los hombres impíos o malvados. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? Ya no habrá personas que hagan sufrir a las demás. Y nuevamente esto es como un dominó. Al no darle a todas las personas las oportunidades, cuando existen personas que por la corrupción han explotado los recursos económicos naturales de un país, privan de oportunidades a los ciudadanos de ese país, esto es un dominó que afecta no solo a un grupo específico, sino este grupo va a terminar afectando a otros grupos, y así sucesivamente como un dominó. Esto, dice la Biblia, ya no ocurrirá en el nuevo mundo. Pero mientras tanto, ¿qué hace un justo estando entre este nido de espinas? Esa es una muy buena pregunta. El rey David experimentó este tipo de situaciones, y él trató de ver más allá.
aparte de que él entendía y él aceptó que había un serio problema de violencia y de colapso de lo que eran los fundamentos del sistema donde él estaba, él se elevó, él fue más arriba. En el Salmo 13, 5, 6 dice, Él, por mi parte, yo confío en tu amor leal, mi corazón se alegrará por tus actos de salvación. Le cantaré a Jehová, porque me ha recompensado generosamente. Vemos cómo él reflexionó en las promesas del Creador. Y esto le ayudó a él a esperar con paciencia. A pesar de que él era un guerrero experimentado de los mejores, él pudo haber hecho justicia por su propia mano. De hecho, hubo ocasiones en las que o él se defendía o lo eliminaban del camino. Pero él le preguntó en 4 ocasiones al Creador que hasta cuándo durarían todos aquellos problemas. Y él expresó que él había confiado en Jehová, que él iba a estar pendiente y gozoso en su corazón en Jehová, y que le cantaría a Jehová. David confiaba en el amor leal de Jehová. Esperaba con gozo el día en que él acabaría con sus problemas. Además pensaba en cómo Jehová lo había ayudado en el pasado. Sin duda, David sabía que la espera valdría la pena. Debido a las situaciones que hoy ocurren, situaciones vertiginosas en algunos lugares del mundo, hay hermanos que han tomado la decisión de mudarse a otro lugar más tranquilo relativamente en el lugar o en el país donde viven. Otros han tomado la decisión de emigrar a otro país, buscando la paz que no encuentran en el lugar donde viven. Esa es una decisión personal que cada hermano debe tomar. Ezequiel 34:25 dice, haré con ellas un pacto de paz y eliminaré del país a las fieras salvajes para que mis ovejas vivan seguras en el desierto y duerman en los bosques. Esa es la promesa que Dios hizo a su pueblo Israel. Podemos imaginar el escenario como el que se aprecia en esta imagen. Es un cuadro profético, ya que esto no solo hace referencia a animales salvajes que ponen en peligro la vida de cualquier persona, como la pantera que está arriba de la niña de la imagen, sino esto también hace referencia a personas que son feroces como animales salvajes. ¿Qué hay de usted? ¿Es real para usted la promesa, la esperanza de un nuevo mundo? ¿Cree usted realmente que esa promesa se cumplirá? ¿Le interesa a usted esa promesa? Son muy buenas preguntas, sobre todo cuando nos damos cuenta, hermanos, que el cambio que tanto esperamos, que tanto necesitamos, no vendrá de parte de otro ser humano. Lamentablemente los seres humanos en ocasiones lo que hacen es aliviar un poco el problema o los problemas que hay en el mundo, pero muchas veces más lo empeoran. Esto no es ser pesimistas, y está claro que hay lugares donde el sistema está totalmente colapsado, es insostenible la vida, pero al final, de una o de otra forma, siempre pasamos por situaciones en este sistema y eso nos enseña lo mucho que necesitamos el cambio que solamente Jehová puede traer. ¿Qué más tiene este sistema para ofrecernos? ¿Qué más tiene un gobernante humano, un político, para ofrecernos? Un ateo, por ejemplo. ¿Qué pueden ofrecernos? Entre ellos es muy común el refrán, si no puede con ellos, únase a ellos. Pero Jehová nos pone una perspectiva, una esperanza diferente. Es más, Él promete que aunque el mundo a nuestro alrededor se esté derrumbando a pedazos, Él puede darnos a nosotros paz, futuro y esperanza individualmente. Aunque las personas a nuestro alrededor estén cayendo, aunque 1000 caigan a su diestra, a usted no se le cercará.
dice la promesa del Salmo. Oiga, hermano, ¿y qué hay de los hermanos que han fallecido, que han sido víctimas de vandalismos, víctimas de personas violentas en lugares del mundo? He de decirles que dice la Biblia que cuando un justo muere, las personas no entienden a su alrededor que cuando el justo estaba vivo, él estaba sufriendo. Pero dice la Biblia en Isaías que ahora que él está, por así decirlo, durmiendo, él ya paró de sufrir. Su día de trabajo en este sistema ha terminado y está nada más en espera de recibir su recompensa. Algunos esperan ir al cielo, otros en una tierra paradisíaca. Sea como sea, Jehová no se queda con nada, y Él dará a todos sus fieles lo prometido. Nuevamente, la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que esa promesa se cumplirá? Jesucristo hacía esa pregunta a las personas antes de realizar algún milagro o curación, y muchas veces decía, que suceda según tu fe. Así que, hermanos, desde luego, para algunos esto es solo un invento, una fantasía, un cuento de hadas, pero para otros, ese es el pilar de nuestra vida. Cada persona elige qué creer, nosotros hemos tomado nuestra decisión. Y dice la Biblia que nadie que ponga su fe, su confianza, no en otro ser humano, sino en Jehová y en su Hijo Jesucristo, será decepcionado. Nadie que confíe y espere en ellos resultará decepcionado. Es así como llegamos al final de este discurso. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. A continuación, pasemos a las perlas escondidas de esta semana. Recuerde, la lectura es Salmos 11 al 15. La primera está extraída del Salmo 14:1, que dice el texto: Los insensatos dicen en su corazón, no hay Jehová. Sus acciones son corruptas, y su modo de actuar es detestable, ninguno hace el bien. Según este versículo, ¿en qué peligrosa trampa podríamos caer incluso los cristianos? Y la respuesta es en la falta de conciencia y en la falta de temor de Dios. Aquí menciona que los malvados dicen que no hay Dios y por lo tanto actúan corruptamente, detestablemente y no hacen el bien. Es la falta de temor de Dios. Entonces, es la trampa también de establecer por nosotros mismos lo que está bien y terminar renegando de Dios y sus mandamientos. Otro comentario: podríamos incluso crear nuestro propio Dios o creer en Dios pero a nuestra manera, anulando sus mandamientos y estableciendo, según nosotros, lo que está bien y lo que está mal. Hay personas que dicen no hay que ser tan rígidos, tan fanáticos, con varios temas que la Biblia dice, y ellos escogen, y prácticamente no escogen nada de lo que la Biblia dice. Ellos en su mente, en un mundo de fantasía, crean un Dios que es todo amor y todo lo perdona y a todos los ama. Y es verdad, Dios ama a las personas, Dios ama al mundo, y por eso envió a su Hijo, pero también la paciencia de Dios tiene límites. Otros dicen que no hay que juzgar, cuando en realidad Jesucristo dijo que deben ser justos cuando juzgan. No estaba diciendo de que no había que juzgar. De lo contrario, no habría necesidad de juzgar ciertos asuntos que ocurren dentro de la congregación. Otro comentario: muchos afirman creer en Dios y sostienen que tienen derecho a hacer lo que ellos quieren, sin ninguna obligación de obedecer los mandatos divinos. Entonces, como mencioné, ellos terminan creando a su propio Dios y la falta de conciencia y temor de Dios los lleva a actuar corruptamente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vamos ahora a ver los salmos nuevamente. Tenemos número 1. Tenemos ahora el Salmo 11:1 al 3. En Jehová me he refugiado.
Así que no sé cómo pueden ustedes decirme, huye como un pájaro a su montaña. Mira, cómo tensan el arco los malvados, colocan sus flechas en la cuerda para disparar desde la oscuridad a los que son rectos de corazón. Cuando los fundamentos son demolidos, ¿qué puede hacer el justo? Aquí nos enseña lo importante que es poner nuestra confianza y fe completa, no un poco de confianza, no un poco de fe, sino completamente en Jehová. El salmista, al ver las deficiencias de las leyes humanas, los sistemas humanos, el orden humano, y ver que no había forma de obtener justicia por los medios humanos, aquí lo dice, los fundamentos o las bases humanas que son demolidas, él dijo, en vez de dejar de creer en Dios, todo lo contrario, más se agarró de Jehová. Él puso su confianza completa en el Creador, y eso le dio a él estabilidad mental y bendición. Esto nos ayuda a nosotros, ya que efectivamente vemos injusticias en el mundo que nos rodea y en ocasiones estas injusticias graves pudieran ocurrir incluso adentro de la congregación, y eso puede llevar a alguien a perder la fe incluso en Dios, pero recordar lo que dijo el salmista puede ayudarnos a nunca perder la fe en Jehová, en su Hijo y en sus promesas. De hecho, todo lo que vivimos nos confirma lo mucho que necesitamos el cambio que solo Jehová, mediante su Hijo Jesucristo, pueden traer. Número 2. Salmo 11.3 nos enseña algo que podría sacudirnos, y es ver cómo los fundamentos de este mundo que se ha puesto frente a nosotros son demolidos. Aquello en lo que hemos creído resulta ser que no era así, o que no era lo que debería ser, o que quienes debían actuar correctamente actuaron corruptamente. ¿Qué haremos cuando eso pase? ¿Dejaremos de creer en Jehová? ¿Nos volveremos ateos? El salmista nos enseña que cuando todo falla y todo cae a nuestro alrededor, siempre debemos creer, confiar y obedecer y esperar en Jehová con todo el corazón. Número 3. Salmo 11.4 nos enseña que Jehová está al tanto de todo lo que ocurre en este sistema. La historia humana, hubo y hay incontables actos de injusticias que han quedado en el olvido, que el resto de personas ni lo sabemos, pero Jehová está al tanto de ello y al final Él pagará a cada quien conforme a sus acciones. Como dice el texto, Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en los cielos, sus ojos observan, su atenta mirada examina a los hijos de los hombres. Número 4. Salmo 11.5 dice, Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Este texto nos motiva y nos enseña una razón de peso para evitar practicar o entretenernos con la violencia. No hay un texto bíblico que diga que no debemos entretenernos con videojuegos violentos, con deportes o entrenar deportes violentos como artes marciales, por ejemplo, pero hay un principio bíblico y aquí lo encontramos. Número 5. Salmo 11.7. Porque Jehová es justo, Él ama los actos justos, los que son rectos verán su rostro. Nos enseña que Jehová es justo y ama los actos justos. Los rectos experimentarán una magnífica salvación. Será como si el rostro de Dios estuviera vuelto hacia ellos en una expresión de amor y aprobación. Así ellos verán el rostro de Dios como personas que disfrutan de la bendición y favor de Dios. Número 6. El mismo Salmo nos motiva a no cansarnos de hacer el bien, de hacer lo correcto. Como dice allí, los actos justos. Jehová se complace en los actos justos, y eso es un hecho.
Pero la otra cara de la moneda, hermanos, es contradictoria. Usted puede ser el hermano o la hermana más espiritual de la congregación o del circuito, puede ser el que sale a predicar, no importa las inclemencias del clima, no falte a las reuniones, participe, quizás ayuda a los demás, pero se va a dar cuenta que muchas personas no van a apreciar lo que usted hace. Es más, en vez de caerles bien, quizás le va a caer mal a algunos o a varios. Quizás van a terminar detestando esas personas a quienes hacen lo correcto. Pero la otra cara de la moneda es que Jehová se complace en nuestras acciones. Esto rompe un paradigma. A veces pensamos que por hacer lo correcto los demás nos van a querer y les caeremos bien, pero muchas veces es lo contrario. Y eso está en la Biblia. Entonces, saber que Jehová se complace, aunque los demás a nuestro alrededor estén molestos, nos impulsa a no cansarnos de seguir haciendo lo correcto, el bien, como dice Gálatas también en el 6:9. Número 7. Salmo 12:2. Se mienten unos a otros, usan sus labios para halagar y hablan con un corazón engañoso. Este salmo nos enseña lo importante que es reconocer la tendencia de quienes viven dando halagos y palabras engañosas, pero en realidad tienen malas intenciones, que es aprovecharse de los demás. En tiempos bíblicos esto era recurrente y hoy, más que nunca, es una tendencia muy recurrente. Número 8. Salmo 12:5. Por la opresión de las personas que sufren, por los suspiros de las personas pobres, me levantaré y actuaré, dice Jehová. Las salvaré de quienes las tratan con desprecio. Nos enseña que Jehová puede cuidarnos y salvarnos de las personas que tratan a otros con desprecio o menosprecio. Quizás usted lo ha notado, hay personas que a lo mejor no han dicho nada, pero con una mirada, con un gesto, ya lo han dicho todo. Esto genera un desprecio u opresión al que lo recibe. Entonces, a veces estas cosas ocurren por la envidia, por el orgullo, por racismo, prejuicio. Nuestro Señor Jesucristo vivió este tipo de menosprecio cuando estuvo en la tierra. Y nos motiva a no ser nosotros de los que hacen de menos a los demás. Como ya dije, a veces no es preciso usar palabras, con un gesto, con una mirada, lo dice todo. Número 9. Salmo 14, 2 y 3. Dice, pero Jehová mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si alguno es perspicaz, si alguno está buscando a Jehová. Todos se han desviado, todos son igual de corruptos, ninguno hace el bien, ni siquiera uno. Esto nos hace pensar en cuántas personas, si Jehová nos preguntara, Él le preguntara a usted en este momento, ¿cuántos justos hay a su alrededor? ¿Cuántas personas justas hay en el lugar donde usted vive, en su localidad, en su manzana donde usted vive, en su vecindario, en su área, en su país? ¿Cuántas personas viven en su casa? Muchas personas dicen que creen en Dios, pero para ser justo hace falta más que solo creer en Dios, pues hasta los demonios creen en Él. Con todo y eso, lo importante es esforzarnos individualmente por ser de los justos. Y imagínese, Abraham abogó, intervino para encontrar a 50, luego a 30, a 20, a 10. No encontró ni uno más que él. Eso entonces, hermanos, nos hace pensar que personas, entre comillas, creyentes, personas religiosas, no es sinónimo, no es igual a ser justo delante de Dios. Número 10. Salmo 15:1. Vemos aquí el salmo que dice, oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? A los judíos que cantaban esas palabras, porque los salmos eran Halel, canciones para dar gloria y honra a Jehová,
Entonces eran canciones de alabanza a Dios. La mención aquí de la montaña santa de Jehová muy probablemente les hacía pensar en el monte Sión, donde el rey David levantó una tienda en la que introdujo el arca del pacto. El monte Sión es muy simbólico en la Biblia. Tiene que ver también con la salvación del pueblo de Dios. De hecho, ahí simbólicamente el libro de Apocalipsis cita al Cordero junto con los 144,000, y ese es un tema muy interesante también. Así que la montaña y la tienda recordaban el lugar donde Jehová moraba simbólicamente y donde la gente podía acercarse a Dios para implorar su favor. Ahora bien, este es un punto también profundo. ¿Por qué? Porque hoy el templo no está, lo que hay son ruinas. A lo más que encontraríamos sería el muro de los lamentos o el cótel. El arca del pacto está desaparecida. Es un misterio. Pero Jesucristo dijo que no era ni aquí ni allá, sino era aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que no importa si alguien está hoy, digámoslo así, en una congregación numerosa o en la sede mundial, lo que importa es adorar a Jehová en espíritu y en verdad. 11. Salmo 15:2. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. Todo el que desee disfrutar de la amistad con Jehová tiene que hablar la verdad en su corazón, no simplemente con sus labios. Los verdaderos amigos de Dios deben ser personas de corazón sincero y manifestar fe sin hipocresía, pues las acciones veraces proceden del corazón. Quien es amigo de Dios no recurre a artimañas y engaños, pues al hombre de engaño Jehová lo detesta. Y esto, hermanos, abarca a todos, desde los nuevos que se acaban de bautizar como los hermanos que están hasta arriba. Jehová espera, analiza, estos son principios que Él espera de todo siervo suyo. Sin embargo, vemos cómo en este mundo el ser humano es hallado mentiroso. Los líderes políticos, los líderes de las masas, de las naciones, líderes religiosos, recurren a toda sarta de artimañas y engaños para engañar a sus miembros. Y eso es algo que Jehová detesta, menciona el texto. 12. Salmo 15:2. Citando este mismo texto, andar de manera intachable, hacer lo correcto y hablar la verdad en el corazón, el libro Lo que los jóvenes preguntan en su momento, cuando solo era el libro blanco, porque después sacaron el volumen 1 y el volumen 2, aquel libro usó este salmo con el siguiente razonamiento para los jóvenes. ¿Describe eso a una persona que roba artículos de las tiendas, o a alguien que copia en los exámenes, o a alguien que miente a sus padres o finge ser lo que no es? De ninguna manera. Así que si quieres ser amigo de Dios, tienes que ser honrado no solo en tus acciones, sino también en tu corazón. En otras palabras, no llevar una doble vida, vivir en integridad. A algunos, estos textos no mucho les gusta porque se sienten atacados, se sienten aludidos o señalados, pero he de decirles, hermanos, que está en la Biblia y estoy citando de nuestras publicaciones. Número 13. Salmo 15:2. El mismo texto nos enseña que los verdaderos adoradores dicen la verdad, tienen palabra y evitan hacer juramentos en falso y calumniar a los demás. Bien, hermanos, este fue entonces nuestra consideración guiada para esta semana. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, nuestra vida cristiana, el tema 8. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Vivimos en todo el mundo mucha violencia, en algunos lugares más que otros. El Creador sabe que estar rodeados de violencia y ser víctimas de ella puede angustiarnos muchísimo. Sabe que necesitamos protección.
¿Y cómo nos protege Jehová? Dice la Biblia en el Salmo 12, 5 al 7 que la palabra de Jehová es pura y que Él nos protege por medio de su palabra. Es verdad que en tiempos bíblicos Dios le dio instrucciones a su pueblo de defenderse con armas de sus enemigos. Pero en nuestro caso, las armas de nuestro guerrear no son carnales. La sabiduría de la Biblia es mejor que las armas de guerra. Hay algunos principios, como por ejemplo Eclesiastés 4, 9 y 10, dice, mejores son dos que uno solo. Si el otro cae, el otro lo levanta. Una manera de aplicar este principio es evitar estar a solas en zonas o situaciones peligrosas. Hay lugares donde los hermanos predican en más de 3 miembros en el territorio asignado. Y la organización sabe que hay hermanos que tienen un espíritu de evangelizadores muy impresionante, muy fuerte, pero ha sido muy clara que debemos evitar predicar solos. Proverbios 22:3. El que mira el peligro se hace a un lado, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Entonces, a veces no vemos el peligro porque tenemos audífonos, porque estamos distraídos con el teléfono. Por eso recomienda estar lo más posiblemente atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Proverbios 26:17. Como el que agarra a un perro por las orejas es el que pasa y se enfurece por una discusión ajena. Evite involucrarse en discusiones que no tienen nada que ver con usted. Es verdad, a veces es indignante lo que pasa a nuestro alrededor, pero es impresionante que alguien puede intervenir y al día siguiente esas personas estaban discutiendo, ya estarán nuevamente conviviendo, compartiendo, así que en vez de involucrarnos, alguien podría llamar a las autoridades y que ellas intervengan. Pero el principio es claro, evite entrometerse en una discusión ajena. Hay quienes han perdido la vida literalmente por intervenir en discusiones ajenas. Así que la Biblia tiene razón, no se equivoca. Proverbios 17:14. Empezar una pelea es como abrir una compuerta. Antes que estalle una discusión, vete de allí. Si vemos una situación que puede acabar en un acto violento, salgamos de allí. Mantengámonos lejos de las personas que se unen para protestar. Lucas 12:15. Mantengan los ojos abiertos, eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tiene, las cosas que posee no le pueden dar la vida. No pongamos en peligro nuestra vida con tal de proteger nuestras pertenencias. Un iPhone, un teléfono inteligente, son cosas, pertenencias que tienen un costo económico, pero si las perdiéramos, podemos volver a hacerlas. Pero nuestra vida no la podríamos volver a hacer en este sistema. En otras palabras, perder la vida por resistirnos a entregar algo no tiene sentido. Es indignante, es molesto, no es del agrado de nadie, pero entre perder una pertenencia material y perder la vida, no cabe duda que es mejor perder lo material, porque lo material se puede volver a hacer, se puede recuperar, la vida ya no. Hay personas que han dado este consejo de no resistirse cuando están sufriendo algún altercado, algún asalto, y cuando a ellas les ha ocurrido, lo que hacen es oponerse, poner resistencia. No es lo mismo hablar en estos momentos de estas situaciones que vivir una situación de estas. Podemos ver que nos remite a un video en el que un padre con su familia viven en un lugar donde ocurren actos de vandalismo. Las bandas se han posicionado, prácticamente entran
a su sabor y antojo a las casas, salen a esperar a los vecinos para robarles a plena luz del día. El hermano contempló la idea de si iba a adquirir un arma o no. El pasaje de Hebreos 11:5 le ayudó a él a recordarse de Enoc, quien fue protegido, fue trasladado para que no viera la muerte. Y nadie lo encontró porque Dios, dice el texto, lo había trasladado. Y antes de ser trasladado recibió el testimonio de que le había agradado a Dios. Entonces el hermano tuvo presente este ejemplo y tomó la decisión personal de no adquirir un arma. Fue algo que él decidió no hacer. Así que hay casos en los que un cristiano podría tomar la decisión de defenderse, de proteger sus pertenencias, y ahí menciona una medida que debe tomar muy presente: no acabar con nadie, menciona el párrafo. ¿Qué hay de la aportación de un arma? Bueno, hay empleos donde, sin importar si la persona está de acuerdo o no, debe ser respaldado por una persona que la aporta como un guardaespaldas. Hay algunos hermanos que trabajan en lugares como diplomáticos o que ocupan alguna autoridad, no política, pero sí relacionada con temas judiciales, gubernamentales. Entonces esos ya son otros casos, ya son otras circunstancias. Y cada caso de cada hermano es diferente. Entonces se recomienda siempre mucha discreción a este respecto. Hermanos, este fue nuestro análisis de este tema número 8, la sabiduría es mejor que las armas. Ahora vamos a pasar a la última parte que corresponde al estudio del libro de esta semana. Seguimos considerando la defensa de Esteban frente al Sanedrín. Eran hombres instruidos en la ley de Dios, con mucho conocimiento, con mucha autoridad. Y vamos a ver qué fue lo que Esteban dijo en su defensa. Tenemos entonces párrafo 9 al 17 del capítulo 6. El subtema: dio un testimonio muy valiente sobre el Dios de la gloria. Párrafos 9 y 10. ¿Por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín y qué debemos tener presente? Bueno, estas personas, que entre comillas les llaman estudiosos, según ellos, Esteban habló demasiado, habló mucho y no dijo nada, según ellos, como una falacia, y no demostró, según ellos, que era inocente. Siguiente respuesta: ¿qué debemos tener presente? Bueno, eso es según ellos, porque cuando nosotros lo consideramos, encontramos que él nos dejó un magnífico ejemplo de cómo se debe presentar una buena defensa. Y no es que hay que hablar demasiado, no es que debe ser una defensa como si fuera un largo discurso de una asamblea, no, más bien todo lo que él dijo tenía un propósito, tenía una base. Tengamos presente que a Esteban se le acusó específicamente de blasfemar contra Dios, contra Moisés y contra el templo. Por supuesto, hacia la ley. Por eso, para responder a estas acusaciones, era necesario más que solo decir soy inocente. Tenía que explicar por qué él era inocente, pero ¿cómo lo podría explicar? En un par de palabras no iba a ser posible. Él tendría que usar argumentación sólida y que ellos entendieran. Y en realidad no es que él estuviera blasfemando, sino explicar que la aparente blasfemia no era una blasfemia,
había una explicación. La pregunta era si ellos estaban dispuestos a escucharlo y a aceptar la explicación. Así que él decidió resumir 3 épocas de la historia de Israel, destacando con habilidad, de una manera magistral, ciertos puntos clave. Recuerde, presentó esta defensa de manera magistral, con habilidad, de una manera impecable. Párrafo 11 y 12, parte A. ¿Cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham? Bueno, no pensamos que Abraham era nada más un hombre de antes, un hombre antiguo y que nosotros lo sabemos todo y él no sabía nada. Es todo lo contrario. Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos sentían y todavía en nuestros días sienten un profundo respeto por Abraham, el patriarca. Así que Esteban mencionó a Abraham y aprovechó ese punto en común, ese terreno en común con ellos para destacar que Jehová, el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Luego vivió como extranjero en la tierra prometida y nunca contó con un templo ni con la ley de Moisés. Entonces, ahí está el arte, la habilidad. Ellos ya sabían de Abraham. Ya pensaron, ¿por qué nos hablas de Abraham? Eso hasta nuestros niños lo saben. Pero ahora él plantea el ejemplo de Abraham como un precedente, desde una perspectiva que se les estaba escapando a ellos, que él no tuvo un templo ni una ley, no de Moisés, porque sí, la Biblia menciona en Génesis 26 que Abraham tenía conocimiento de las leyes, los preceptos y las ordenanzas de Dios, que Génesis no profundiza más, solo lo menciona. Pero ahí está el punto, un precedente que no necesitó templo, no necesitó la ley de Moisés para tener la aprobación de Dios. Parte B. ¿Por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? Porque les recordó que fueron los propios hermanos de José, hermanos carnales, hermanos de religión, si lo quiere ver así, los fundadores de las tribus de Israel, quienes lo persiguieron y lo vendieron como esclavo. Es decir, no fueron personas de otro pueblo, no fueron los de Egipto, no fueron de otra nación, de otro país, fueron sus propios hermanos. No obstante, Dios usó a José para salvar a Israel del hambre. Esteban sabía que entre José y Jesucristo había claras semejanzas, pero no lo dijo en ese momento para que siguieran escuchándolo. Pero vemos aquí cómo él iba preparando el camino, el terreno, para plantear los argumentos y luego los entrelazaba y les mostraba cómo todo esto estaba relacionado entre sí. Párrafo 13. ¿Por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas y qué verdad fue dejando muy clara? Fue muy inteligente de parte de Esteban citar el ejemplo de Moisés nuevamente como un precedente, ya que muchos miembros del Sanedrín eran saduceos, no creían en la resurrección, solo aceptaban los libros redactados por Moisés, es decir, los primeros 5 libros y seguramente el libro de Job. Además, recordemos que habían acusado a Esteban de blasfemar contra Moisés. Pero nuevamente, con la explicación que le estaba dando, dejó claro que él respetaba a Moisés y a la ley, y así demostró que esas acusaciones eran falsas. Lejos de decirles que el ejemplo de Moisés no significaba nada para él, que no valía nada para él y que no era importante, todo lo contrario, él les confirmó cómo Moisés era parte integral del propósito de Dios en el pueblo de Israel. Y no solo en el propósito, sino en el desarrollo.
Otro comentario. Esteban fue dejando muy claro o muy clara una gran verdad, un hecho, que el pueblo de Dios rechazó muchas veces a los hombres que Jehová había elegido para dirigirlo, para salvarlo. Rechazaron a Moisés, rechazaron a José. Entonces ahí ya va preparando el terreno, puso esos precedentes, esos ejemplos, lo planteó de perspectivas que ellos no habían analizado, sí sabían el rechazo que ellos habían vivido, ya sabían quiénes los habían rechazado, pero no miraban más allá del significado que eso tenía, y ellos lo entendían perfectamente. 14. ¿Qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Esteban les recordó a sus oyentes que el propio Moisés predijo que Dios nombraría a un profeta como él, mayor que él, y que debían escucharlo. Esa era una profecía que estaba pendiente de cumplirse y se cumplió delante de ellos. También otro comentario destacó que Moisés había aprendido que cualquier terreno puede llegar a ser santo, como sucedió cuando Jehová le habló desde la zarza ardiente y el suelo se volvió santo. Y eso es interesante, ya que el templo no se construyó en el monte Sinaí, no se construyó en el lugar de la zarza, pero eran lugares santos y esos lugares permanecen hasta nuestro día. Es impresionante. Entonces ahí planteó otra perspectiva. Moisés no dependía de un lugar físico para adorar a Dios. 15 y 16 parte A. ¿Cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos? Esteban le recordó al tribunal que antes de que existiera el templo, Jehová le dijo a Moisés que construyera una tienda o carpa portátil para adorarlo, el tabernáculo. Así que si el propio Moisés había adorado allí a Jehová, nadie se atrevería a decir que el tabernáculo era inferior o menos que el templo, porque así había sido el comienzo de el sistema de adoración. Muy interesante. Parte B. ¿Cómo usó Esteban el templo de Salomón en su explicación? Bueno, él parafraseó las palabras inspiradas que Salomón dijo en una oración. El Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es decir, no era que Dios viviera ahí, pero él dirigía su atención a ese lugar. Es cierto que Jehová puede usar un templo para cumplir sus propósitos, para manifestarse. De hecho, él se manifestó en ese templo, manifestó su energía. Es muy poderoso, ya que el sumo sacerdote debía usar cierto tipo de vestimenta, de ropa, incluso de piedras que le permitían entrar en esa presencia, en esa energía y no caer muerto. Y si alguien entraba por curiosidad, iba a caer muerto instantáneamente, porque no podría soportar la energía que allí se manifestaba. Y es más, en una de esas que alguien entrara y saliera, siendo el sumo sacerdote, podría incluso caer muerto en una de esas. Entonces, Esteban destacó este punto. Jehová puede usar un templo para cumplir sus propósitos, de hecho lo utilizó, pero no es que él necesite un templo para lograrlo. Esto demostraba que la adoración pura no depende de un edificio físico hecho por manos humanas. Nuevamente aclaro, hago mención de esto. El segundo templo fue destruido en el año 70 y en nuestros días solamente queda el cótel, el muro de los lamentos. Se escuchan rumores de la reconstrucción de un tercer templo, pero hasta el momento solo queda en rumores. 17 parte A. ¿Cómo puso Esteban al descubierto las actitudes de sus acusadores? Bueno,
de una manera magistral, de una manera impecable, con mucha habilidad, puso al descubierto las malas actitudes de quienes lo estaban acusando. Demostró que Jehová es flexible, que para cumplir su propósito puede usar distintos medios, que Él no está atado a ninguna circunstancia ni tradición, y que aquellos miembros del Sanedrín se habían encariñado demasiado con el templo y con sus tradiciones que simples humanos les habían añadido a la ley, pero no prestaron atención a lo más importante, la razón por la que Jehová les había dado la ley y el templo, en otras palabras, a los principios detrás de la ley, a los principios detrás de la obra. Y esto es algo muy lamentable porque puede observarse cómo en tiempos bíblicos los líderes religiosos que decían representar a Dios en la tierra abusaban de su autoridad. Estaba claro que el juicio de Jesucristo había sido ilegal, fue una condena arbitraria, maliciosa, malvada, y nuevamente estaban haciendo lo mismo. Personas que decían representar a Dios, porque, recuerde, no fueron los romanos los que enjuiciaron a Cristo, no fueron los romanos los que estaban enjuiciando a Esteban, no fueron los romanos los que le pegaron varazos a los apóstoles, fueron los mismos hermanos de religión, pero los líderes. Entonces, Jesús dijo que estos líderes se habían sentado en el lugar de Moisés, en la cátedra de Moisés, y esa expresión, hermanos, es demasiado profunda, ya que ellos se sentían que al estar sentados ellos en el lugar de Moisés, todo lo que ellos dijeran, era como si Dios hubiera hablado del cielo, y tenían que obedecerlos sin cuestionar. Y si alguien se atrevía a decir lo contrario, era como una inquisición. Los borraban, los eliminaban inmediatamente. De hecho, eso fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo que le hicieron a Esteban y a muchos otros cristianos. ¿Por qué? Porque este nuevo movimiento, que ya no necesitaban un edificio, que ya no necesitaban tradiciones humanas, les quitaba a ellos el poder. Y recuerde, ellos estaban confabulados con los romanos para tener sumisos al pueblo a cambio de autoridad y de riqueza. Si me van siguiendo, porque es un tema profundo, es un tema que generalmente no lo pensamos, y lo mismo ocurre hoy. Si hoy apareciera Jesucristo, si apareciera Esteban predicando, enseñando lo mismo, sin ninguna duda, los poderosos, los líderes que están hasta arriba, buscarían la manera de eliminarlos, porque esto automáticamente les bota el negocio que han montado a través de la fe, a través de la religión. Y por supuesto, al decir estos líderes que ellos representan a Dios y que las personas tienen que obedecerlos sin cuestionar nada, sin pensar, están cayendo en esta misma trampa que cayeron los líderes religiosos del Sanedrín. Parte B. ¿Cómo demostró con su discurso que era inocente? Bueno, ya mencioné, él no dijo, miren, por favor, tengan misericordia de mí, yo soy inocente, me malentendieron, fue un malentendido, no fue eso lo que quise decir, nada de eso. Él, al dar todo este discurso, ellos lo entendieron perfectamente. Pero dice la Biblia que la verdad enfurece al necio. A Jesucristo lo mataron por decir la verdad. A Esteban también. Así que Él les dijo, no estoy ni en contra de Moisés, ni en contra del templo, ni en contra de la ley, y muchísimo menos en contra del Altísimo. Eso fue clarísimo. Así que Esteban sí defendió su inocencia, porque demostró que había hecho todo lo posible por obedecer, y sobre todo, él no había blasfemado ni contra Dios, ni Moisés, ni el Santo Templo. Mire, si él les hubiera preguntado a ellos, ¿podrían explicarme, por favor, de qué manera he blasfemado contra Dios, contra Moisés y el Santo Templo? No podrían explicárselo. ¿Por qué? Porque era una acusación falsa. Ese es un punto importante. Era una acusación falsa y de manera sarcástica, Caifás le dice, ¿es verdad esta acusación?
¿qué tienes que decir en tu defensa? Era lo mismo que le dijeron a Jesús. Lo acusaron falsamente y la pregunta después, ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¿Es verdad esto que dicen contra ti? Era, era por demás que él les dijera que no, porque ya todo estaba arreglado para eliminarlo, estuviera o no estuviera de acuerdo. Bien, hermanos, este fue entonces nuestro estudio guiado, explicado. Hemos podido. Ahora queremos aprovechar para enviar algunos saludos a los siguientes hermanos: Alma Guadalupe Aldana, Juanma López, Lola Santaella, Miguel Cachón, Magalí Jorge Santiagues, María Inés Rodríguez, Marianela Brakovic, Esteban Alarcón, Nelly Barbosa, Conchita Flores James, María Fernández, Marta Inés Landa García, Marta Vázquez, Casimiro Mans, Pati Lara, Marianela Brakovic, María Inés Rodríguez, Casimiro Mans, Miguel Mariette, Arcadia Rodríguez, Pati Lara, Miguel Cachón, Ana Gloria Pérez, María Salón, Elia Aguilar, Lola Santaella, Guadalupe Morales, Arcadia Rodríguez, Pali Huizar, Pérez, Oscar David, María Puche, Ever Díaz, Ricardo Cruz, Olga Ortega, Ángeles Jiménez, Alina Negret, Norma Hernández, Maritza Álvarez, Cristina Lozano, Mari Chuy, Graciela Reinaga, Lismari Pérez, Guadalupe García y nuestra hermana Carmen Guerra. Pati Lara, Edith Ponce, muchísimas gracias por sus comentarios que nos alientan y nos animan. Bendiciones de Jehová para todos ustedes y esperamos saludarnos en la próxima transmisión.